Hola, 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 Reverquest maníacos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues os traigo en esta ocasión un nuevo vídeo divulgativo o informativo, o más bien en este caso, bueno, pues un poco compartir opiniones con todos vosotros y vosotras sobre distintas cuestiones que, bueno, pues que afectan a la temática del canal, que es la realidad virtual. En este caso, como habéis podido ver en el titular y en el banner de este vídeo, voy a hablaros del miedo o el rechazo que hay actualmente en muchos sectores al tema de la realidad virtual, a desarrollar para la realidad virtual. Me refiero a un rechazo y un miedo en parte por la industria, a mi juicio, por temas económicos, ya que la realidad virtual, como bien os he comentado y bien sabéis, es ahora cuando está cogiendo mucho impulso, están saliendo visores cada vez más potentes, más preparados para el futuro. Y bueno, pero el estar en una fase de lanzamiento hace que, en cierta manera, entiendo yo, que hace que la industria no quiera. La industria, cuando yo hablo de industria, son desarrolladores de la industria de videojuegos, en este caso, bueno, que tienen mucho dinero y que son capaces de realizar proyectos para la realidad virtual con la potencia suficiente y la calidad suficiente y la extensión suficiente como para marcar época en esta tecnología. Sin embargo, como digo, pues no terminan de apostar esta industria, no termina de apostar por la realidad virtual, supongo, en cierta manera por eso, por un poco la rentabilidad económica que, bueno, pues para ellos, para determinados grupos o determinadas compañías, pues todavía no es suficiente para meterse de lleno en esta tecnología. Bueno, pues ya os digo, ahora mismo están empezando a salir visores cada vez más potentes, cada vez más ligeros, más ergonómicos, como el próximo Project Cambria o el que está preparando Apple. Están a punto de salir y proporcionarnos realmente experiencias de realidad virtual, realidad aumentada y mixta realmente potentes, aunque sí es verdad, como hablamos en otro vídeo, que si bien los precios de esos visores parece ser que van a ser caros en el sentido de que monetariamente no se los va a poder permitir todo el mundo, ya expliqué en un vídeo anterior lo que yo consideraba caro o no un visor de realidad virtual con estas prestaciones, pero lo que es indudable es que no es asequible a todos los bolsillos. Sin embargo, si hay algunos visores, como pueda ser MetaQuest 2, que sí es muy asequible a todos los bolsillos y que te proporciona una experiencia de realidad virtual bastante potente. Y bueno, pues esto debería animar y la de personas y usuarios que se están uniendo a la realidad virtual debería animar a la industria a empezar a dar pasos firmes en desarrollar experiencias y videojuegos para la realidad virtual. No todas, ojo, hay algunas que sí están dando sus primeros pinitos, así tímidos y tal, pero no hay realmente un empuje global de la industria hacia esta tecnología. Más bien está soportada a nivel de videojuegos e incluso de aplicaciones por compañías indies que se llaman, o compañías que no tienen tanto potencial económico y que bueno, que a pesar de ello pues hay muchas de ellas que nos están ofreciendo grandes títulos que nos están haciendo disfrutar mucho y bueno, y espero que en el futuro sigan ofreciéndonos grandes títulos y unidos a estas grandes compañías que esperemos que poco a poco se incorporen, pierdan ese miedo a incorporarse a esta tecnología y también, bueno, que vean que el mundo el sector de la realidad virtual al nivel de videojuegos también es un sector económicamente rentable. Ya os digo que en los últimos años la presencia de jugadores de realidad virtual, si bien en comparación con los de pantalla todavía somos pocos, pero se está notando un crecimiento paulatino con el paso de los años de personas que nos incorporamos a esta tecnología, y sobre todo desde el lanzamiento de MetaQuest 2 el boom ha sido espectacular.
bueno, según recuerdo ahora mismo, se dice que más de 10 millones de unidades vendidas. No sé si será cierto, pero desde luego el empuje de las MetaQuest 2 al mundo de la realidad virtual es evidente, guste a quien guste o guste a quien no guste. Bien, esto primero que he comentado es sobre el miedo que tiene la industria, bueno, yo no lo sé porque yo no he hablado con nadie de la industria, pero lo que supongo, como economista que soy de profesión, que a la industria al final lo que más le interesa es el dinero. Y bueno, pues hasta que no vean que esta tecnología realmente se implanta con fuerza y realmente ven que se sacan juegos para realidad virtual y se consumen en masa, etcétera, etcétera, pues no van a dar el paso. Irán dando pasos pequeñitos hasta que de repente, cuando menos nos lo esperemos, pues empiecen a aparecer muchos títulos de grandes compañías de VR o adaptaciones de juegos ya desarrollados, pero que le pongan la opción de realidad virtual, etcétera. Pero bueno, también el tema este del miedo a la realidad virtual también está muy arraigado a nivel de usuario, a nivel de los usuarios de videojuegos concretamente. Pero en general siempre hay un miedo o un rechazo inicial a las nuevas tecnologías o a los nuevos avances que surgen a lo largo de la historia, ¿no? Es igual que cuando surgen las vacunas o cualquier otra cosa o cuestión muy novedosa y muy rompedora a nivel de los años, de todos los años de la humanidad, etcétera, pues siempre ha habido un rechazo, no, esto no va a funcionar, esto no tiene sentido, ¿cómo va a ser que una vacuna nos cure de esto y de lo otro? Eso es imposible, etcétera, etcétera. Pasó también a nivel tecnológico, más en el ámbito que a nosotros nos ocupa, pues con el tema de Internet. Cuando Internet empezó hace ya muchos años, yo me acuerdo con los pequeños routers que teníamos, con aquellos ruidos que eran insoportables, etcétera. Y bueno, después se fue avanzando hasta llegar a la Internet actual. Y bueno, pues yo creo que nadie nos quejamos ahora de Internet y lo vemos como algo útil y lo vemos como algo que ya es casi imprescindible en nuestras vidas. Pero sin embargo al principio hubo muchos sectores que tuvieron un rechazo al hecho de un rechazo y unas dudas razonables en cierta manera de que aquello fuera funcional y sin embargo ahora lo usamos todos y nadie lo ve raro. También ocurrió lo mismo con el tema de los smartphones. Al principio, ¿cómo vamos a manejar un móvil con los dedos? Las cámaras súper potentes en el móvil, etcétera, etcétera. Todo eso al principio, cuando empezaron a introducirse los smartphones, que fueron introduciéndose poco a poco, pues también generó por parte de muchas, igual que las redes sociales también, por ejemplo, por parte de muchos sectores, un rechazo a esa tecnología, un miedo a las cosas oscuras que podría traer esa tecnología o esas redes sociales, olvidando que al final, bajo mi punto de vista, al final todo depende de la persona, ¿no? Es decir, del uso que le demos a esa tecnología va a depender que descubramos cuestiones oscuras de esa tecnología o no. Si la usamos con coherencia, para fines positivos, etcétera, etcétera, no tiene por qué ser algo negativo, ningún avance. Bueno, pues yo creo que en este caso la realidad virtual en este momento se encuentra también a nivel de usuario un poco a nivel de usuario, de los gobiernos, etcétera, a ese nivel, a un nivel de un poco de prudencia, de aquí esto es rompedor, el hecho de, pues por ejemplo con la industria del cine, el hecho de que podamos ver una película en nuestra casa, en una pantalla de cine, qué consecuencias en gran calidad, qué consecuencias puede tener para la industria del cine. Bueno, ahora tendrá un poco menos porque ya existe el streaming a través de Netflix, etcétera, etcétera. Pero podemos decir que podría ser, igual que el streaming, etcétera, ha sido el final de los videoclubs, pues también puede ser que la realidad virtual sea el fin
de los cines como los entendemos hasta el momento, de ir a la sala de cine, etcétera. ¿Por qué? Porque la realidad virtual nos permite tener en nuestra propia casa la sala de cine sin necesidad de ir a ningún sitio, invitar a nuestros amigos, estén donde estén, y ver la película de turno, la serie de turno o lo que sea. Incluso ahora en algunas aplicaciones, incluso ver YouTube de forma conjunta con nuestros amigos. Entonces, claro, pues este tipo de cuestiones rompen de lleno con una situación ya establecida, y por tanto entran los miedos. Bueno, ¿cómo vamos a adaptarnos en la música, por ejemplo, también? Que ahora yo estoy siguiendo proyectos relacionados con la música, el asistir a los conciertos en vez de tener que ir a un estadio, etcétera, pues asistir en un club o en un estadio virtual o lo que fuera, y poder disfrutar en primera fila de nuestro cantante favorito, etcétera, etcétera. Todo eso rompe de forma muy brutal con lo que está establecido, y eso provoca el miedo, la duda en los usuarios, en las distintas industrias que se tienen que adaptar a estas nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. E incluso ya centrándonos en el mundo de los videojuegos, que es un mundo un poco especial, bueno, pues también surge la duda y incluso el rechazo. Incluso en este sector lo veo yo, por lo menos en los lugares en los que yo me relaciono en internet, etcétera, y con los usuarios en persona, los que conozco, pues se genera ese rechazo, ¿no? Ese rechazo a esta tecnología de la realidad virtual, como si fuera algo que entra a irrumpir de repente en un sitio que estábamos todos tranquilos, y de repente llega la realidad virtual a intentar coger un pedacito de ese mercado, y además proponiéndonos una forma de jugar, una forma de vivir los videojuegos totalmente, o sea, rompiendo, digamos, totalmente con la forma tradicional del mando, del teclado, etcétera, sino que es que en la realidad virtual, como ya sabéis, el hecho de la presencia, etcétera, etcétera, nos hace involucrarnos de forma directa en los videojuegos, no solo a nivel de que estamos dentro del mismo, sino que tenemos que interactuar con nuestras propias manos, etcétera, etcétera. Esto es una ruptura radical con lo que había hasta el momento bueno, lo que hay a día de hoy, que es mayoritario todavía, del el mando típico, jugar en la pantalla, etcétera, etcétera. Esto provoca que muchas personas sean reacias a probar la realidad virtual, aunque me consta que cuando lo prueban se quedan enamorados de ello, porque no puede ser de otra forma. Es que lo que te ofrece la realidad virtual es imposible que te lo ofrezca ninguna otra tecnología actual, ninguna. Entonces, bueno, pues qué duda cabe que ese rechazo inicial de los usuarios, sobre todo los que están acostumbrados y muy arraigados al juego en pantalla, pues eso provoca que la gente no quiera salir de ese lugar cómodo de jugar en pantalla, y no quiera usar la realidad virtual poniendo cualquier excusa. Es que los visores son muy caros, etcétera, aunque eso con MetaQuest 2 ya no es excusa. Es que la calidad que me da la pantalla no me la da, o sea, no me lo da la realidad virtual. Tampoco es así, y ya los visores que van a salir en los próximos meses y años veréis que van a dar una calidad tanto mayor o igual que en una pantalla tradicional, añadiéndole todos los beneficios de la realidad virtual. Por tanto, cada vez se le van a ir acabando las excusas a estas personas que no quieren que en su mundo cómodo entre una nueva tecnología, entre una nueva forma de disfrutar los videojuegos, etcétera, etcétera. Pues va a ser que poco a poco, conforme haya visores mejores, más asequibles, etcétera, etcétera, pues va a ser que podamos hacer muchas más cosas en la realidad virtual, igualándolo al máximo con lo que es el uso de la pantalla, o el ir al cine, o el encontrarnos con nuestros amigos en un bareto, o lo que sea. Todo esto poco a poco va a provocar que muchos más usuarios entren y prueben la realidad virtual para quedarse en ella, porque ya os digo que el que lo prueba se queda. Es muy difícil que tú pruebes la realidad virtual, salvo que tengas otras razones y digas que ya no lo quieres usar, etcétera, etcétera. Hombre, habrá quien le ocurra, yo no digo que no, habrá quien no le guste.
pero es tan atractivo y tan rompedor este tema de la realidad virtual que a mí me resulta extraño que alguien que entre en esto le provoque rechazo. También a la hora de un poco paliar este miedo o este reparo que tienen las personas al inicio, la industria, etcétera, etcétera, a la realidad virtual. Para eso también estamos los divulgadores como yo desde hace poco, pero bueno, intento hacer mi labor, la que me he encomendado yo mismo, no es que nadie me la haya encomendado, yo simplemente creo en esta tecnología y como que creo en ella y veo lo magnífica que es y cómo puede disfrutar de ella todo el mundo, porque esto no tiene límite de edad ni nada, pues me he propuesto en cierta manera con mi canal, en la medida de lo posible, pues promocionar la realidad virtual todo lo que pueda. Y hay muchos otros creadores y divulgadores antes que yo, como Realo Virtual, Alejandro y muchos más, que ya con un amplio público que también están en esa labor y yo les animo a que sigan en ello. Y se los agradezco porque también con ellos yo he aprendido y me he animado a crear mi propio canal. Por tanto, ya llegando como a la conclusión de este vídeo, tampoco quiero enrollarme mucho tiempo, simplemente que sea un vídeo para compartir cosas con vosotros y vosotras de forma amena. Bueno, pues ese miedo y ese rechazo que yo he hablado al principio a la realidad virtual, en cierta manera, lo puedo considerar lógico, como ya he dicho, por temas económicos, más en concreto en la industria de los videojuegos, también por temas económicos incluso y por ignorancia de esta tecnología o por tener dudas de si esto va a funcionar o no, etcétera, etcétera, pues puede ser por parte de la industria musical, de la industria del cine, etcétera, etcétera. Puede haber dudas, pero seguro que conforme vaya habiendo avances, salgan más videojuegos, salgan más experiencias, etcétera, etcétera, cada vez más potentes, cada vez más reales, cada vez más espectaculares, pues las dudas yo estoy seguro que se van a ir disipando. Y bueno, pues a nivel de usuario, cuando también estas personas que rechazan un poco esta tecnología sean más abiertas de mente, lo prueben y vean realmente lo que les proporciona esta nueva tecnología de la realidad virtual, pues probablemente, yo no voy a decir que todos, pero muchos de ellos empezarán a utilizar cada vez más la realidad virtual. Qué duda cabe que a nivel de usuario, para que esto suceda, lo que necesitamos también es que haya muchos videojuegos de realidad virtual, que haya muchas experiencias de calidad también en realidad virtual, para que cada vez las excusas de estos usuarios sean menores. Por ello tenemos todos los que nos gusta esta tecnología y le vemos ese futuro, apoyarla, la tecnología, apoyar los visores, apoyar las ideas que están surgiendo, que hay muchas y de diverso tipo, y intentar disipar en lo posible en el gran público y en los desarrolladores, etcétera, etcétera, apoyándolos también a los desarrolladores, apoyando a todo el mundo que está implicado en esta tecnología, pues bueno, intentar disipar las dudas que pueda haber en todos los ámbitos con la aplicación de todas estas tecnologías rompedoras de la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, que os lo digo de corazón. No solo es que yo lo desee, porque lo deseo con muchas ganas, que la realidad virtual sea el futuro, sino que tengo el convencimiento de que lo va a ser, porque es una tecnología tan rompedora y ahora con las mejoras y evolución tecnológica que hay, es cuando se puede desarrollar en condiciones. Hay los medios suficientes, las compañías importantes y con dinero suficientes para impulsarla. Y cada vez más, de lo cual me congratulo, más desarrolladores y desarrolladoras se animan a dar el paso a hacer sus videojuegos de realidad virtual, unos más complejos, otros más simples, pero la cuestión es que se animen a hacerlo, porque cuanto más juegos haya, más usuarios se interesarán, y esto es toda una bola que va creciendo y creciendo. Pero yo creo que igual que con los smartphones sucedió, igual que con internet sucedió, igual que con otras tecnologías rompedoras sucedió en su momento, con la realidad virtual va a pasar y va a ser inevitable. Y se va a incorporar no solo a nuestra casa, se va a incorporar a los coches, se va a incorporar a las casas, todo va a cambiar. Poco a poco, pero todo va a cambiar y vamos a poder, bueno, disfrutar de
de sensaciones y cuestiones y videojuegos y experiencias, etcétera, etcétera, viajar, miles de cosas que vamos a poder hacer con el tiempo. Pero ya os digo, esto viene para quedarse, no tengáis miedo, probadlo poco a poco, los que os queráis animar ya y los que más adelante viendo mi canal o otros canales os vayáis animando, probadlo, os aseguro que cuando lo probéis no vais a poder dejarlo porque es algo, ya os digo, rompedor. Y bueno, con esto dejo ya esta reflexión. Tampoco quiero, ya os digo, enrollarme más tiempo. También el tiempo es oro para vosotros. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta para que así pueda ser más visible y pueda llegar a más personas en YouTube. Dejadme comentarios acerca en la zona de comentarios acerca de lo que opináis de todo esto que os he comentado. Si creéis que la realidad virtual aumentada y mixta son el futuro en cuanto al entretenimiento, por ejemplo, en cuanto a la medicina, en cuanto a los temas de automóviles, en cuanto a la vida en general. ¿Creéis que esto va a llegar y va a romper poco a poco y nos va a llevar a un nuevo paradigma de vida basada en estos visores? Cada vez serán menos pesados, más ligeros, etcétera. ¿Creéis que será así? Bueno, pues ahí os dejo la pregunta. Dejádmelo en la zona de comentarios. Y si me habéis descubierto con este vídeo y os ha gustado, no dejéis de explorar el resto de contenidos del canal. Y si os gustan, pues suscribíos al canal, marcad la campanita en todos y así os llegarán todas las novedades que surjan alrededor del canal y de esta maravilla de la realidad virtual, aquí en ReverQuest VR. Bueno, pues lo dicho, animaros, espero que el vídeo os haya sido interesante o al menos os haya hecho pensar sobre este tema de la realidad virtual y esos miedos que hay, esos rechazos a la implantación de esta tecnología que sin embargo estoy seguro que viene para mejorarlo todo, siempre que se use bien, como he dicho antes. La tecnología es buena siempre que se use bien, si se usa mal, pues será mala. Eso es, con todo ocurre igual, con internet y con los móviles y con todo. Bueno, pues os dejo. Nos vemos en un próximo contenido divulgativo, gameplay, etcétera, aquí en ReverQuest VR. Y venga, si me habéis visto por primera vez, a que os ha gustado, pues venga, a suscribíos y a continuar viviendo juntos la comunidad ReverQuest VR. Hasta pronto.